하나님은 유럽을 사랑하시기 때문에 유럽이 하나님의 축복을 받아야 됩니다. Dios ama mucho a Europa y por eso es que Europa debe recibir la bendición de Dios. 성경에 보면 또 역사에 보면 한두 명을 통해서 축복이 임했습니다. Pero cuando miramos en la Biblia o en la historia podemos ver que a través de una o dos personas fue que las bendiciones fueron traídas. 여러분 한 명 통해서 유럽이 복을 받을 수 있습니다. A través de uno de ustedes que escucha la palabra de Dios, Europa puede ser bendecida. 언제든지 루트 한 명 통해서 독일에 복음이 전개되기도 하고 그랬습니다. Está bien si todos ustedes se levantan, pero digamos en Alemania Lutero se levantó y por esto fue bendecido Alemania. 웨슬리 한 명 때문에 영국에 복음이 전개되기도 했습니다. Y por el misionero Johann Wesley fue evangelizado en Inglaterra. 한국에도 토마스 선교사 한 명이 먼저 들어왔는데 한국 전체가 복음을 듣게 됐습니다. Y por el misionero Tomás que entró a Corea fue que Corea fue bendecido. 자, 이 복음 받은 사람들은 그러면 어떻게 하면 되겠습니까? Entonces las personas que reciben el evangelio, ¿qué es lo que tenemos que hacer? 어떻게 하면 하나님의 축복을 받고 유럽에 전달할 수 있겠냐? ¿Cómo es que podemos recibir la bendición de Dios y transmitirla a Europa? 굉장히 힘든 일이죠. Esto es algo difícil, de alguna manera. 어떻게 그걸 할 수 있겠냐? 이런 생각이 들기도 합니다. Y pueden pensar, ¿cómo es que yo puedo hacer algo así? 아주 간단한 방법이 있습니다. Hay un método muy simple. 내 인생의 주인이 하나님이 되면 중요한 일이 일어납니다. Si el dueño de mi vida es Dios, entonces pasan cosas muy importantes. 그림을 좀 그려볼 수 있습니다. Podemos hacer una ilustración. 구원을 못 받은 사람은 어떤 상태에 있을까요? Los que no recibieron la salvación, ¿en qué estado estarán? 사람들은 이 사단의 종노릇을 하고 있습니다. Los que no recibieron la salvación están bajo la esclavitud de Satanás. Y Jesús dijo, 요한복음 8장 44절에 그렇게 말씀하셨어요. Lo dijo en Juan 8:44. Y yo estoy siendo así, estoy bajo la esclavitud. 상관이 없습니다. Y no tengo relación con Dios, para nada. 되는데도 이런 상태에 있으니까 아무리 몸부림을 쳐도 승리할 수가 없죠. Y si creo estaría bien, pero como estoy en ese estado, no importa si me esfuerzo, no pasa nada. 여기에 속해지는 겁니다. Y aunque esté con éxito, este éxito está 연예인들이 어려움당하고 자살하고 그렇게 하는 겁니다. Está dentro de eso, por eso es que muchas celebridades se suicidan. 많은 지식을 가진 사람들이 우울증 걸리기도 하고. Por eso hay muchas personas que tienen mucha sabiduría, pero ellos se deprimen. Si tienen éxito, deberían de ser felices, pero tienen muchas dificultades. Esto es porque están en este estado. Por eso Dios envió a Cristo, pero la gente no cree en esto. A pesar de que dicen, Dios te ama, pero no lo creen. Y aunque Dios ama a Europa, ellos no lo creen. Porque están en ese estado. Entonces no importa qué tanto éxito tengan, no importa. Por eso, como hace 10 años, Europa tenía la tasa más alta de suicidios. Y entre estos, Alemania. Y en ese entonces, Alemania vivía muy bien en Europa, pero ¿por qué es que será así? Es porque están en este estado. Y muchas personas han recibido la salvación. Recibieron la salvación, pero aún así no pueden hacer el evangelismo mundial. A pesar de que han recibido la salvación, a pesar de que yo soy un hijo de Dios, ¿por qué es que Europa no se salva? Y claro que si soy un hijo de Dios, debo de salvar a Europa, a la iglesia. Pero ¿por qué es así? A pesar de que yo haya recibido la salvación, yo soy mi propio dueño. Entonces Satanás puede atacarme cuando sea. A pesar de que haya recibido la salvación, Cristo está abajo. Si esto ocurre, no importa qué tan salvo sea, pasan dificultades. Y sigo siendo atacado.
정말로 우리는 어떻게 해야 되냐? ¿Qué es lo que debemos de hacer de verdad? 내 마음 주인이 그리스도가 돼야 되는 것입니다. Que el dueño de mi corazón sea 내 Cristo. 인생 주인이 하나님이십니다. Que el dueño de mi vida sea Dios. 내 인생 주인이 그리스도입니다. Que sea 내 Cristo. 인생 주인이 성령의 Que sea el Espíritu 이렇게 Santo. 되어지면 역사가 일어나기 시작하는 겁니다. Si es así, entonces empezarán a ocurrir obras. 이길 수가 없어. Y aunque Satanás me ataque, él no podrá 나는 ganar. 그리스도 안에서 하나님의 심부름을 하고 하나님의 뜻을 따라가는 하나님의 자녀라고. Porque yo soy un hijo de Dios que está dentro de Cristo. 예, 이렇게 되어지면 많은 역사들이 일어나기 시작합니다. Si es así, empezarán a ocurrir muchas obras. 아니, 그러면 어떻게 하면 이렇게 됩니까? 많은 사람들이 묻습니다. Muchas personas preguntan, entonces, ¿cómo es que debo de hacer? 갈라디아 2장 20절에는 이렇게 말씀하고 있어요. En Gálatas 2:20 nos dice, 나는 죽고 내 안에 그리스도께서 사신 것이다. yo estoy muerto y Cristo vive dentro de mí. 내가 사는 것은 그리스도 안에서 내가 사는 것이다. Yo vivo dentro de Cristo. 십자가에서 죽으신 그리스도 안에서 내 그 믿음 안에서 사는 것이다. Yo estoy dentro de la fe, vivo dentro de la fe de Cristo, quien fue 이 crucificado. 응답만 받으면 모든 것을 다 할 수 있죠. Solo si recibimos esta respuesta podemos hacer 대부분 todo. 사람들이 여기에 머물러 있는 겁니다. Pero la mayoría de las personas se encuentran en este estado. 신앙생활 하는데도 여기 삽니다. A pesar de que viven su vida de fe, están en este estado. Por eso es que vienen conflictos y no los pueden superar. Entonces pelean 막 siempre 분쟁도 합니다. y se dividen. 그럼 막 시험에 듭니다. Y siempre son 교회가 tentados 있었습니다. y ya no quieren ir a la iglesia. 별 뭐 도움이 안 됩니다. Y aunque vayan a la iglesia no es de 그래서 ayuda 내가 para 뭐 ellos. 주위에 일을 막 하는데도 도움이 되지 않습니다. Entonces aunque haga cosas de alrededor, esto no es ayuda 아주 para mí. 중요한 하나님이 나의 주인이 되는 날로부터 응답이 시작됩니다. Desde el día en el que Dios sea mi dueño, entonces empiezan las obras. 그리스도께서 나의 주인이 된 날로부터 이 세력은 무너지는 것이다. Desde que Cristo es mi dueño, entonces estas fuerzas de las tinieblas caen. 어떻게 이렇게 될 수 있습니까? ¿Cómo es que se puede hacer esto? 예, 많은 사람들이 그렇게 질문합니다. Muchas personas preguntan así. 아주 간단합니다. Es algo muy simple. 하나님이 나와 함께 계시다면 모든 사건에 있어서 하나님의 뜻이 뭘까? Si Dios está conmigo, entonces en cualquier situación, ¿cuál será el 어떤 일이 plan de 일어나도 Dios? 하나님의 뜻이 뭘까? ¿Cuál será la voluntad de Dios en cada cosa que 이렇게 pase? 기도한다면 이런 응답이 일어나기 시작합니다. Si oramos de esta manera, entonces estas son las respuestas que 문제가 ocurren. 왔는데도 하나님의 뜻이 뭘까? Aunque hayan problemas, ¿cuál es la intención de 저 Dios? 애굽의 노예로 잡혀가던 요셉은 하나님의 뜻이 뭘까? José, que fue preso como un esclavo en Egipto, él 이래 dijo, ¿cuál es el 물으니까 plan de Dios? 하나님의 계획이 보이죠. Y al preguntar esto, entonces Dios nos revela su plan. ¿Con qué Dios me envía a salvar a Egipto? 그보다 더 중요한 거는 뭡니까? ¿Qué es más importante que esto? 요셉과 함께 하시는 하나님의 능력이 나타나있어요. Que él pudo tener el poder de que Dios estaba con él. 어마어마하게 나타나기 때문에 우리 하나님 뜻이 뭐 이렇게만 질문해도 됩니다. Este poder se manifiesta de una manera grande, por eso es suficiente preguntar cuál es el plan de 어떨 Dios. 때는 문제가 올 수도 있습니다. Y a veces pueden haber 이 문제 problemas. 속에서도 하나님의 큰 축복의 뜻이 들어있는 겁니다. Pero incluso dentro de estos problemas hay un gran plan de Dios. 어떨 때는 내가 신앙생활하는데 별로 의미도 막 없을 때가 있습니다. Y hay veces en las que veo mi vida de fe y de que no hay ningún significado en particular. Y a veces parece que no viene la respuesta. 하나님의 뜻이 속에 숨겨져 있기 때문에 많은 응답을 누릴 수 있습니다. Pero no hay que ser engañados porque aquí está la voluntad de Dios y hay varias respuestas 처음 ocultas 믿는 aquí. 사람들은 영접 기도만 하는데도 응답이 일어납니다. Las personas que creen por primera vez, incluso solo al orar la oración de aceptación ocurren obras. 나의 구주로 영접합니다. Yo acepto al Señor Jesucristo como mi Señor. 하나님을 나의 주인으로 영접합니다. Yo acepto a Dios como mi dueño. 하나님의 성령을 나의 주인으로 영접합니다. Acepto al Espíritu de Dios como mi dueño. 이 기도만 하는데도 성령의 역사를 나요. Aunque solo oren con esta oración, el Espíritu Santo 이 obra. 믿음만 가졌는데도 어느 날 보니까 응답이 탁 되어 와요. Incluso solo con esta fe revisan y un día ocurren 우리는 많이 당합니다만 축복을 많이 놓치게 되죠. las bendiciones. Y eso ocurre bastante, pero nosotros por no aferrarnos a esto, perdemos las bendiciones. 12절에 보니까 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세가 주어집니다. En el momento en el que aceptamos a Jesucristo, en Juan 1:12 dice que se nos fue dada la autoridad de ser hechos hijos de Dios. 어떤 일이 벌어집니까? Entonces, si aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor, ¿qué cosas ocurren? Es algo fácil. 정말로 믿어지면은 예수님을 나의 구주로 영접합니다. Si esto de verdad lo podemos creer, entonces podemos creer en Jesucristo como nuestro Señor. 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자들에게는
Por eso aquellos que le reciben y aceptan su nombre. 여러분들이요, 이 말씀 듣고 한번 해보시기 바랍니다. Espero que puedan escuchar esta palabra. Todos los que están en Europa. 하나님을 믿고 싶다. Yo quiero creer en Dios. 나는 하나님의 자녀가 되고 싶다. Yo quiero ser un hijo de Dios. 나는 여기에 살고 싶지 않다. Yo quiero no quiero vivir dentro de este estado. 너무나 어려운 문제가 있다. Yo estoy dentro de 나는 varios 해결할 수 없는 problemas. 문제를 가지고 있다. Yo tengo problemas que no puedo resolver. 나는 교회 다니는데도 안 되고. Yo aunque vaya a la iglesia, esto no se 오늘 resuelve. 여러분은 영접하고 기도하는 순간의 역사입니다. Pero en el momento en el que ustedes aceptan y oran, entonces estas obras ocurren. ¿Qué obras? 당장에 일어나는 우리의 육신에 증거하고 있어. Empiezan a venir evidencias físicas. 예수님을 구주로 영접하고 기도했는데 마태복음 8장 1절 17절에 보니까 병이 낫는 역사예요. En este momento, cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor, entonces en Mateo 8, 1 17 dice que ocurre sanidad física. Esto es algo sorprendente. 구주로 영접했는데 평생 동안에 내가 아프던 몸이 낫기 시작해. Aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor, pero mi cuerpo que me dolía desde hace tanto empieza a sanar. 예수님을 구주로 영접하는 순간에 사도행전 8장 4절에서 8절에 보니까 이 막 질병이 없어지고 치유되는 역사예요. En el momento en el que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor, en Hechos 8, 4 al 8 dice que las enfermedades empiezan a sanar. Aquí hay algo importante. Claro que en Mateo 8 y Hechos 8 ambos son muy importantes. En el momento en el que aceptamos a Jesucristo, entonces todas las enfermedades se van. Entonces, ¿será que todas las enfermedades son a causa de problemas con los espíritus? No es así, pero sí hay enfermedades que vienen por los espíritus. Estas enfermedades son sanadas de inmediato cuando uno acepta a Jesucristo. Hay personas que estuvieron mucho en la droga y empezaron a ver espíritus. Pero al aceptar a Jesucristo, esta enfermedad se sana. Y alguien confesó que escuchaba sonidos en sus oídos. Hay tantas personas así en Europa. En Japón también, que escuchaban voces. A cualquier lugar al que iba escuchaba sonidos. Entonces el Espíritu le decía. Y como sufrió por tanto tiempo, no pudo hacer nada más. Aunque él se medicara. Y siempre seguía escuchando estas voces. Y la verdad es que cuando él escuchaba la voz y le hacía caso, esto era verdad. Ah, hoy vendrá un amigo tuyo. Haz esto. Pero de verdad venía el amigo. Entonces él no se podía hacer nada. Él tenía que seguir estas instrucciones. Hay tantos adivinos que son así. Pero entonces las voces le decían, mata a tu padre. Como él es raro, debes de matarlo. Entonces él mató a su padre de verdad. Entonces, ¿qué pasa? Él fue preso. Y entonces en la cárcel, él escuchó estas voces otra vez. Diciendo, suicídate. Tú no, ¿cómo puedes vivir después de haber matado a tu padre? Suicídate. Y más allá de suicidarse, ¿qué es lo que más le costaba? Seguir escuchando estas voces. ¿Qué haría? Esto no lo puede arreglar un doctor. Y aunque uno duerma, esto no se arregla. Y no importa qué haga uno, esto no se arregla. Pero en este momento está el carcelero. Y el carcelero iba de aquí para allá y en ese entonces le dijo. Él era un anciano. Y la mayoría de los cristianos no lo sabe, pero este anciano sí lo sabía y le explicó. Y entonces el carcelero le explicó a Jesucristo y él aceptó a Jesucristo. En el momento en el que aceptó a Jesucristo terminó todo. Y en este momento empezó a cambiar. Esto no es algo que podamos entender. Hay enfermedades así. Entonces, ¿qué pasa con las otras enfermedades? Claro que puede ser que no sane de una vez, pero sí tiene relación. Esto empieza desde Génesis 3. Pero si acepto a Jesucristo como mi Señor, entonces vienen evidencias físicas de inmediato. Hay muchas personas que recibieron esta respuesta en la Biblia.
No solo es hasta este punto. 구주로 영접하는 순간에 더 큰 영적인 축복이 나요. En el momento en el que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor, hay evidencia más grande. 예수님을 영접하는 순간에 이 요한복음 14장 16절 17절에 보니까 성령이 눈에 안 보이고 우리와 함께 하시고. En el momento en el que aceptamos a Jesucristo, en Juan 14, 16 a 17, el Espíritu Santo está con nosotros. 영접하는 순간에 고린도전서 3장 16절에 보니까 하나님의 성령이 우리 안에 영원히 가게 돼. Y también lo dijimos la vez pasada, en 1 Corintios 3:16, el Espíritu Santo mora en nosotros por la eternidad. 성령으로 인치셨다. Y el Espíritu Santo nos marca en Efesios 4:30. 이길 수밖에 없죠. Entonces no tenemos más opción que tener victoria. ¿Qué significa el que nos haya estampado, que somos marcados? Por eso si hay cosas importantes, entonces nosotros somos marcamos estas cosas. Por eso hay personas que antes marcaban sus Biblias. Y también las personas que leían mucho, ellos marcaban sus libros. Por eso, ¿qué significa el marcar algo? Esto es mi libro. Esto es mi libro, por eso no te lo lleves. Esto es un libro muy caro, yo lo sellé y por eso el pastor Juan no se lo puede llevar. 옛날에 내 서재에 지금 도서관에 가면 있어요. 김광일 장로님 이름이 찍힌 책이 많이 있어요. Hay muchos libros que tienen la marca del anciano Kim Kwang-il. 그 어떤 분이 왜 장로님 책이 있습니까? 장로님이 내걸 줬어요. Y muchas personas me preguntaban, esto es del anciano, pero él me dio esto. 원래는 그 도장 찍힌 주인 그 사람 주인이란 말이에요. Bueno, él me dio estos libros, por eso ahora me pertenece, pero originalmente es de aquella persona que lo selló. 너는 영원히 내 것이다. Pero el hecho de que hayan sido sellados con el Espíritu significa que Dios dijo, tú eres mío eternamente. 굉장한 영적인 축복이에요. Esta es una gran bendición espiritual. 그런데 이렇게 있으니까 양쪽 갈등이 와. Y si hacemos esto, entonces hay conflictos de ambos lados. 큰 축복 받아놓고 이렇게 사니까 별로 되는 일이 없어. Recibimos grandes bendiciones así, pero vivimos como que si yo fuera el dueño de mi vida. Por eso es que no nada ocurre. Y claro, no fracaso porque ya recibí la salvación. Pero la verdad es que tampoco vienen las respuestas. En el momento en el que Jesucristo se vuelve el dueño de mi vida, estas obras empiezan. En este momento empiezan las horas de la llenura del Espíritu Santo. Y si oramos una vez al día, aunque sea, podemos recibir esta respuesta. Y si oramos, aunque sea unas veces al día, en cada momento, podemos recibir esta respuesta, pero la gente no lo sabe. La mayoría de las personas piensan, yo debo orar mucho, pero no es así. Si, aunque uno ore poco, está bien. Hay muchas respuestas que he recibido por orar mucho, pero hay respuestas que he recibido por orar en cada momento. Hay tantas cosas que yo tengo que testificar de estas. En un momento muy importante, oré un poquito y vino la respuesta. Pero para salvar a Europa es que ustedes deben de experimentar esta bendición. Y si yo estoy en esta posición, no termina aquí. Dios me da la bendición del evangelista. Y por ti es que se salvará Europa. Yo salvaré a Europa a través de ti. Y salvaré a tu campo. ¿Quién lo hace? Dios, quien está aquí. Lo hace el Espíritu Santo. Es algo muy fácil. Si es así, entonces se abren las puertas al evangelismo. No hay necesidad de preguntarme cómo es que evangelizaré. El Espíritu Santo está dentro de nosotros, por eso Dios abrirá muchas puertas. En la Biblia dice también. En Mateo 4:19 dice, sígueme a mí, sígueme así. Yo te haré pescador, un pescador de hombres. En Marcos 3:14 dice que yo los llamé para estar con ustedes y para que salgan y hagan el evangelismo. Y así los espíritus serán echados fuera naturalmente, es lo que dijo Jesús. Por eso Dios nos cambia a ser evangelistas.
En Mateo 11:28 dice que aquellos que estén cargados y vengan hacia mí, yo los haré reposar y que carguen la carga que yo les doy. Este es el evangelismo. Esta carga es ligera y es fácil. Entonces Dios nos da este gran cambio. 마가복음 10장 29절 30절에 보니까 땅에서 100배로 축복을 받고 내세 영생을 얻게 될 것이다. En Marcos 10 del 29 al 30 dice que si hay dificultades, entonces ustedes serán bendecidos 100 veces más. Y no solo hasta ese punto. 25절 27절에 보니까 영원히 감추어뒀던 거, 영세전에 감추어둔 축복을 주시는 거예요. Romanos 16 del 25 al 27 dice que todo lo que ha sido oculto desde la eternidad será revelado. Y ustedes están en esta posición y estas son las bendiciones que vienen. Las personas que escuchan esta emisión solo experimenten los 5 minutos. Ustedes no tienten a Dios, no lo prueben, sino experimentenlo. Ustedes se levantan en la mañana, oren 10 o 5 minutos y estas obras ocurrirán. Si vienen las grandes respuestas, entonces oren grandemente en este momento. Pero en cada momento, si ustedes oran, entonces Dios orará de esta manera. Y en este momento habrán unas respuestas importantes. Salen resultados importantes. Viene la palabra completa de Dios como una respuesta. ¿Qué significa que la palabra de Dios obra? Que Dios mismo está obrando. Por eso pasan cosas sorprendentes. Y desde que se cumple la palabra de Dios, desde este momento tenemos seguridad. Y no solo la palabra de Dios es la que obra, sino que empieza a brillar la luz, que es tan importante. Y entonces ocurre una obra de salvación. Ocurre la obra de que Cristo que está conmigo salva a las personas a donde quiera que voy. Entonces ocurren las obras del Espíritu Santo. A esto se le dice que el Dios Padre, el Dios Hijo y el Espíritu Santo están con nosotros. Por eso esto es la Trinidad, que Dios obra con su palabra y Jesús vino como la luz. Y como evidencia de esto, Él nos marcó con el Espíritu Santo. Y no solo es hasta este punto. Desde este punto, a cualquier lugar al que voy, Dios envía a sus ángeles. Él envía a sus ángeles para que yo haga la guerra espiritual. Entonces, a cada lugar al que voy ahora, las fuerzas de las tinieblas desaparecen. A esto se le dice el reino de Dios. El unir estas tres cosas se le dice el reino de Dios. Es el reino de Dios que experimentamos antes de ir al cielo. Y Dios se vuelve el dueño de nuestras vidas para que podamos disfrutar de esta bendición. Son las mismas obras las que ocurren. Por eso yo fui a la iglesia durante mucho tiempo también. Yo fui por mucho tiempo, pero un día yo experimenté esta bendición y oré. Desde este punto empezaron a llegar las respuestas, aunque yo no lo sabía. Y vienen las respuestas, pero aún así hay dificultades. Por eso cuando tuve las mayores dificultades hice esta oración de que Jesús sea mi dueño. Dios, tú eres mi dueño. Tú eres mi fuerza, tú eres mi trasfondo, mi respaldo. Dios, dame una evidencia de Dios que las personas nunca me podrán dar. Esta es la oración que hice. Y oré así y yo fui a una iglesia a la que pude evangelizar. Y yo testifico de esto seguido. Porque no me puedo olvidar, esto ya es acerca de 20, 30 años atrás. Porque las respuestas seguían viniendo. Entonces, al seguir en esto, había más dificultades. Y en cada uno de estos momentos oraba. Dios, tú eres mi dueño.
그리스도요 성령이시다. El dueño de mi vida es Dios, es Cristo, es el Espíritu Santo. 이 기도를 조금 하고 나면 반드시 그 염려가 없어지는데 응답하게 돼. Y al orar esto un poquito, entonces los temores desaparecen. 어떨 때 하면 내가 잘못을 해가지고 큰 어려움 당해. Y hubo una vez en la que yo cometí un error y por eso hubieron dificultades. Hay veces así, porque yo cometí un error. Entonces ocurrió una gran dificultad. 정확하게 한 2달 동안을요 이기도 했어. Entonces durante 2 meses lloré. 너무 어려움이 오니까 딴 것도 못 하겠더라고. Y como habían tantas dificultades, no podían hacer nada más. 진짜 어려움 당하면 책도 안 봐줘요. Y las dificultades, si uno experimenta verdaderas dificultades, uno ni puede leer. 너무 어려우면 책도 안 봐지고 너무 어려우면 실제로 성경도 안 읽어져요. Si uno tiene ligeras dificultades, tal vez sí podría, pero en verdaderas dificultades no puede leer libros ni la Biblia. Entonces yo experimenté esto y oré así. 이 기도했는데 그때에 지금 내가 전도할 수 있는 응답을 싹 다 받았어요. Y en ese entonces recibí las respuestas para poder evangelizar. 그래서 많은 사람들이 이런 축복을 모르고 세상 나가서 그냥 막 흔들리고. Por eso muchas personas no conocen esta bendición y solo van al mundo y tiemblan. 자, 메시지 듣는 분들 꼭 기억해야 됩니다. Por eso las personas que escuchan el mensaje deben de recordar siempre. 15절에 자세히 주의하여 보라. Efesios 5:15 dice que de verdad hay que fijarse. 여러분 가짜에 충격받을 필요 없습니다. 자세히 주의하여 보라. Y no hay necesidad de ser impactados por lo falso, sino hay que discernir. 세상이 어려워 보입니까? 자세히 보세요. ¿Será que el mundo parece difícil? Solo hay que fijarnos bien. Mirad, pues, con diligencia. 너무 이상한 사람처럼 보입니까? Si esta persona se mira como una persona rara, entonces lo han visto de una manera errónea. Ustedes miren con diligencia. Es alguien débil, hay que ayudarlo. 막 싸우는 사람이 있습니다. 자세히 보세요. Hay personas que gritan y se pelean en algún lugar. 연약한 상태에 있는 거예요. Estas personas son débiles. 그렇죠. Miren con 연약하니까 diligencia. 못 견뎌서 고함 지르는데 우리는 그걸 보고 무서워합니다. Estas personas son débiles y por eso están gritando, pero nosotros decimos que son personas intimidantes. Miren en el mundo. 되게 찬란하게 보입니다. Hay personas que todo se mira muy bien, 자세히 보세요. pero miren 그게 con 완전히 이 diligencia. 사람들이 흔들리고 있는 거예요. Estas personas están temblando. 자세히만 보면 되는데 자세히 안 보고 가짜를 자꾸 보죠. Nosotros debemos de ver bien, pero no miramos bien y nos aferramos a algo falso. 히브리서 11장에 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보지 못하는 것들의 증거. Por eso en Hebreos 11 dice que la fe es la evidencia para los que pueden ver. 안 보이지만은 실상이고 증거다. Esta evidencia no se puede ver, pero es algo cierto, es una evidencia. 한 명만 나오면 됩니다. Solo debe de haber una persona nada más. 한 명만 나와서 이 기도 시작하면 유럽 복음화 시작됩니다. Si una persona en Europa sale y hace esto, entonces se evangelizará Europa. ¿Por qué? 내가 하는 것이 아닙니다. Porque no es algo que yo hago, 하나님이 직접 하십니다. sino que Dios en sí hace a través de mí. 이게 전도입니다. Esto es el 이게 evangelismo. 신앙생활입니다. Esta es la vida de fe. 그래서 여러분들 아무 이거는 힘들 게 없잖아요. 믿음이 없을 뿐이지. Por eso esto no es difícil, solo es que no hay fe. 뭐 이거 하는데 큰 논문을 쓰는 것도 아니고 그냥 기도하면 돼요. Tampoco es que estamos escribiendo grandes tesis, sino estamos haciendo esto. Y el problema es que no se cree. 통해 알고 사단은 공격을 계속하는 거예요. Y por esto es que Satanás ataca, por esta falta de 돈이 fe. 드는 것도 아니고 힘이 드는 것도 아니고. No es algo que requiera dinero ni poder. 기도만 하면 되는데 이걸 안 한다. Solo es que deben de creer y orar, pero no hacen esto. 굉장히 중요한 걸 잃어버리게 되는 거죠. Por eso es que pierden algo muy importante. 유럽 살리는 전도 제자 나오게 되기를 예수 이름으로 축복합니다. Yo los bendigo en el nombre de Jesucristo para que hayan discípulos que puedan salvar a Europa.